buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende el lugar donde estén. Es un placer para nosotros comenzar el segundo día del Congreso Internacional Online en Avances en Cirugía Abdominal Invasiva Mínima. Este simposio de la industria sobre el tema ablación tumoral, coordinado por la empresa Medtronic, sobre ablación tumoral específicamente en lo que es microondas. Tenemos el placer de co-coordinar este simposio con la doctora Francesca Rancati. Ella es directora de Asuntos Médicos de Medtronic. Y bueno, intentaremos en esta hora poder charlar un poco sobre las posibilidades que nos ofrece médicamente la ablación tumoral por microondas. Francesca. Gracias, doctor Jiménez. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si la pueden ver. Perfectamente. Ok, muy bien. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad muy importante para mí de poder hablar sobre el sistema de ablación en PRINT, en particular de los aspectos clínicos y beneficios para el paciente. Mi nombre es Francesca Rancati, soy una de las directoras médicas de Medtronic GIH, que trabaja desde 2 años más o menos con toda la región Latinoamérica. Este es mi slide simplemente de descargo de responsabilidad, simplemente por decir que todo lo que voy presentando hoy sobre el dispositivo M-Print está on label, entonces según las reglas de Medtronic, concorde con las instrucciones por uso. El sistema de ablación M-Print, por quien no lo conoce, un sistema de termoablación que usa la energía de microondas. Como pueden ver, es un sistema muy sencillo que consta de un generador que libera la energía a través de una antena. Y tenemos 3 tipos de antenas de 15, 20 y 30 centímetros de longitud. Es un sistema que está indicado precisamente para la coagulación, o sea, la ablación percutánea, laparoscópica y operativa de tejido blando, incluyendo la ablación parcial o total de tumores de hígado no resecables. Entonces, la indicación principal de esta tecnología es exactamente ablación parcial o total de tumores de hígado no resecables. Este sistema no se puede usar por intervenciones cardíacas, entonces contraindicado por este tipo de procedimientos. Hay riesgos, obviamente, correlados a la procedura con M-Print. Y el primer punto es, es relativo a pacientes que tienen marcapasos cardíacos o otros dispositivos electrónicos implantados. Por si estos pacientes no representan una contraindicación, pero no tenemos datos clínicos en esta categoría de pacientes. Así no la tenemos en pacientes pediátricos o pacientes mujeres que son embarazadas. El sistema de ablación M-Print tiene que ser usado para personal médico experto en el uso de la tecnología y en general en la procedura de ablación, que significa capacitados en el uso de tecnología de guía con imágenes como ultrasonido o tomografía computerizada. Mucha precaución tiene que ser tenida en zonas acerca de estructuras anatómicas particulares, como por ejemplo vasos, la arteria hepática, la vena porta, y también acerca de estructuras ductales, el diafragma, el colon y los bronquios. Y obviamente las instrucciones por uso listan todos los otros riesgos que se pueden tener con esta tecnología. Y vamos a ver un poco cuáles son los aspectos técnicos del M-Print.
que durante el tiempo ha permitido de mejorar mucho la tecnología de ablación. El sistema de Imprint es basado sobre una tecnología muy avanzada, que es la tecnología Thermosphere, que ha permitido de resolver problemas que son relacionados a la ablación con radiofrecuencia o con microondas. Me explico un poco mejor. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son las desventajas que se pueden obtener con la termoablación con radiofrecuencia o con la termoablación con una microonda convencional. Como pueden ver, la radiofrecuencia tiene causa una área de ablación que sufre del efecto horno y también del efecto zinc, o sea, de la presencia de estructuras anatómicas particulares, como en este caso de un vaso. Así que la forma de ablación activa, el área de necrótica activa, no es esférica. Y tampoco lo es la área de ablación causada para la microonda convencional, porque la forma del área de ablación es elongada en el tiempo. Y la tecnología Thermosphere ha permitido de evitar estos problemas y de avanzar con un control mejor de la zona de calor activo, así que el área de ablación final sea esférica. ¿Y cómo se obtiene esto? Se obtiene con 3 tipos de controles. Y repito, esto no ha hecho todo en un momento. Fue un desarrollo que se ha ido en el tiempo dinámico y los ingenieros trabajaron por mejorar siempre el dispositivo y por llegar a una área de ablación básicamente esférica. Los 3 controles que se han obtenido son el control de campo, el control de temperatura y el control de longitud de onda. El control térmico se obtiene con una solución salina que pasa a través de la antena, que enfría el sistema y permite así que no se haga el efecto horno. El control de campo y el control de longitud de onda se obtuvo con una forma y con una composición de materiales específicas de la punta de la antena. La punta de la antena, como pueden ver, es de cerámica y el calor se origina no de la punta de la antena, pero del área que está distal a la punta de la antena. E el resultado de esta composición de materiales que componen la antena y de la posición de la punta de la antena es un área de ablación esférica que no se elonga en el tiempo como en la microonda convencional. Y esto tiene una implicación extremadamente importante, que es la planeación de la procedura de ablación, que es más sencilla y se puede hacer más fácilmente y con una antena solamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de una lesión de 3.3 centímetros que puede ser ablacionada con una antena a 100 watts de energía en 5 minutos. El mismo resultado con la tecnología de microonda convencional se obtiene, por ejemplo, con 2 antenas o 3 antenas. Entonces, una planeación más laboriosa, más difícil. Eso implica beneficios por el paciente muy, muy importantes. La previsibilidad, primero. La previsibilidad es la preocupación más grande del médico que tiene que hacer este procedimiento. Ha sido siempre la falta de previsibilidad una barrera para la adopción de una tecnología generalizada. Y este es un estudio que fue publicado para el grupo del Dr. Decobelli en Italia en el 2017, donde se demostró, después de estudios pilotos, estudios preclínicos, que la forma de ablación que se obtiene con el sistema Imprint es esférica, independientemente del tipo de procedimiento que se hace con Imprint, laparoscópico o percutáneo, y sobre todo independientemente de las características de los pacientes.
Aquí fueron enrolados en este estudio 60 pacientes que tenían 81 nódulos hepáticos, en carcinoma hepatocelular, 31 y 50 tenían metástasis del carcinoma. 31 pacientes eran cirróticos, 10 no cirróticos y 19 tratados con quimioterapia. Pueden ver que 30 pacientes fueron tratados con Emprint por vía percutánea, 18 por vía laparotómica y 12 por vía laparoscópica. Se usó una tomografía o una resonancia magnética por medir l'area de ablación y poder evaluar la ablación completa, la respuesta. Y el resultado fue que no se observaron diferencias en el área de ablación en todos esos tipos de pacientes. Y podemos verlo mejor en esta slide. Podemos ver la pendiente fue muy parecida en todas las situaciones. Entonces, en pacientes que tenían una lesión próxima a los vasos, pacientes que tenían un tumor primario, una metástasis, pacientes que fueron tratados precedentemente con quimioterapia, que no eran cirróticos o cirróticos. Se observó solamente una ligera disminución del volumen del área de ablación en pacientes cirróticos tratados con Emprint por vía percutánea. Y esta es la diferencia que podemos ver de los volúmenes en el tiempo comparados a los resultados ex vivo, que son los resultados que son reportados, listados en las instrucciones por uso. Como pueden ver, se ha una disminución, una ligera disminución en los pacientes prácticamente cirróticos que fueron tratados por vía percutánea. Eso fue un resultado muy importante en este estudio. Y otros beneficios claramente por el paciente son la eficacia y la seguridad de la tecnología. Ya a un mes después del tratamiento se ha una ablación completa con el sistema Emprint, usando la ablación percutánea y la ablación laparoscópica. Y los resultados son más altos de respuesta completas por vía laparoscópica. La estancia hospitaliera es parecida a lo que se obtiene con el tratamiento con radiofrecuencia, es una mediana de un día, y la seguridad es demostrada de una morbilidad muy baja, de 0 a 11% en los estudios clínicos que fueron publicados, y no se ha ido nunca a pacientes muertos. La mortalidad siempre estaba 0 en todos los estudios publicados. Y la recurrencia tumoral local por lesión es muy baja. Como pueden ver, tiene un valor de 0.7 a 6.6% en los estudios publicados. Y voy mostrando dos estudios. Este estudio que fue publicado para el grupo de Zaidi en el 2016, que representa una de las series más largas con pacientes tratados por vía laparoscópica. Como pueden ver, 53 pacientes fueron tratados. Cada paciente tenía un promedio de 3 tumores que medían 1.5 centímetros cada uno, y casi todas las ablaciones se realizaron por vía laparoscópica. Este es el estudio donde la morbilidad observada y reportada fue la más alta, 11.3%, y la mortalidad 0. La destrucción tumoral fue básicamente casi del 100%, 93.3%, y como pueden ver aquí, los índices de redondez A, B y transversal fueron básicamente los índices de una esfera. En una mediana de seguimiento de 4.5 meses se observó una recurrencia tumoral local en una lesión, de los 0.7%. Entonces, resultados muy prometedoras. Y termino con un estudio que comparó retrospectivamente
el sistema de microondas de ablación en PRINT con la radiofrecuencia en metástasis colorectales del hígado. En este estudio se trataron 54 pacientes con metástasis a través de radiofrecuencia y 51 pacientes con metástasis con la tecnología ThermoSphere. Esos son los resultados obtenidos. Básicamente los tiempos del procedimiento fueron más cortos por el sistema MPRINT, 19 minutos versus 37 minutos. Una estancia hospitaliera parecida, mediana de un día, como había mencionado antes, pero el resultado más importante fue la tasa de recurrencia local por lesión. Fue más baja por el sistema MPRINT comparado al sistema radiofrecuencia. Lo podemos ver en la slide siguiente, donde se compara la recurrencia local por lesión y la recurrencia local por paciente. En el primer caso, 10% de la tecnología ThermoSphere verso el 20% de la radiofrecuencia, y por la recurrencia local por paciente la diferencia fue del 20% versus el 35%. Las dos fueron estadísticamente significativas. Y con eso concluyo. Hay otros datos, obviamente, de la tecnología ThermoSphere, una tecnología relativamente reciente porque fue puesta en el mercado en el 2015, y desde el 2015 ahora la evidencia clínica se ha aumentado mucho. Necesitamos más datos, sobre todo los estudios clínicos randomizados, controlados, comparación con radiofrecuencia, comparación con microondas convencional, pero como hemos mencionado, los resultados son extremadamente prometedores. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Francesca, muy claro. Si te parece, yo hago mi presentación y después dejamos una discusión, incluso preguntas, etcétera, para el final de esta hora. Ahí. Perfecto. Yo voy a hablar sobre ablación tumoral desde el punto de vista de la utilidad para el cirujano. En realidad, cirujano cuando es un cirujano que hace la ablación, o del radiólogo cuando el radiólogo hace la ablación. Pero específicamente es un congreso de cirugía, vamos a hablar de eso. Es interesante que mañana en una de las charlas de hígado, una de las discusiones que se van a dar es una charla del profesor Retovale de Austria, tal vez una de las personas que tenga una de las mayores experiencias bibliográficas y de casos sobre ablación tumoral en hígado, donde él en forma muy disruptiva para tener una buena discusión, dice la ablación tumoral hepática, el fin de la cirugía. Posiblemente eso no es así. Esto es una posibilidad de win-win, de que gane el paciente en definitiva. Y un poco sobre eso es lo que yo voy a hablar. Mi disclosure con Medtronic y Siemens. Claramente, el avance de las imágenes hacen que hoy nosotros podamos tratar cosas que antes era imposible. Antes nosotros necesitábamos ver directamente con nuestros ojos para poder tratar. Hoy nosotros tenemos imágenes de alta calidad de resonancia, tomografía, de ecografía intraoperatoria, que nos permiten poder ver cosas que antes nuestros ojos no podían. Y esto está evolucionando día a día, y día a día tenemos más tecnología que nos ayuda con esto. Por otra parte, estamos llevando más tecnología, como comentó el profesor Marescó en la charla inaugural ayer, estamos poniendo más tecnología en nuestros quirófanos. Entonces hace que los cirujanos clásicos tengamos que aprender ya no solo a cortar con el bisturí sin usar laparoscopio, usar ecografía translaparoscópica, incluso en quirófanos más avanzados, quirófanos híbridos, incluso llevar tecnología de imagen de alta calidad. Todo esto hace que el cirujano moderno tenga que abrir su cabeza y tenga que ver opciones sobre el tema.
Mañana vamos a tener un Ateneo interesante que es justamente si abrir la cabeza, o como dice la charla, salir de la caja del cirujano, no hace que nuestros pacientes anden mejor. Y ya hay papers que hablan a raíz de esto y que con estos resultados. Ahora, ¿qué pasa con la ablación? Bueno, cuando vemos cómo se está haciendo ablación a nivel mundial, vemos que está creciendo su uso en forma realmente muy importante. Cuando vemos en Europa, por ejemplo, en el trabajo sueco, que es un trabajo nacional, se ve que la ablación tumoral hoy en hepatocarcinoma es más que la cirugía abierta, el trasplante y la cirugía laparoscópica del hepatocarcinoma juntos. O sea, claramente hay un aumento en la utilización de la ablación. ¿Y qué pasa en la ablación en el cáncer colorectal? También, cuando nosotros analizamos series importantes, series grandes como esta holandesa, vemos que en la primer cirugía, en esta recopilación, el 40% de los pacientes o tuvieron una ablación percutánea o una ablación durante una resección. Pero cuando el paciente tiene iterativamente metástasis, que es la evolución bastante frecuente, la mayoría de los casos de metástasis de cáncer colorectal, vemos que ya a la cuarta cirugía, el 90% de las cirugías sobre el hígado tienen relación con ablación tumoral. O sea que la ablación está creciendo en forma muy importante en el manejo de los pacientes. ¿Y esto por qué es? Porque tiene la ventaja de la hospitalización. La hospitalización, prácticamente más del 85% de los pacientes se van a ir de alta dentro de las primeras 24 horas. El rango de complicaciones es menor al 3%, 4%, y de mortalidad es realmente muy bajo, por debajo del 0,1%. Entonces, por supuesto, cuando uno hace ablaciones más agresivas o más en tumores más grandes, etcétera, esta mortalidad y las complicaciones suben, pero siempre en un rango muy inferior a la quirúrgica. Esto es algo que habla también a favor de la ablación. Por supuesto, hoy compite a nivel de resultados con la cirugía. La cirugía en los metaanálisis hoy sobre hepatocarcinoma hablan que hay una leve ventaja pero existe una ventaja de la cirugía, de la resección, versus la ablación, ya sea percutánea, laparoscópica o por cirugía abierta. Pero claro, están comparando en realidad los trabajos dos mundos. Están comparando lo mejor de la cirugía laparoscópica con los comienzos, en cierta manera, de una ablación más científica, lo que nos decía la doctora Rancati, donde uno estudia los resultados y estudia cómo es la ablación, que es cómo poder optimizar los resultados. Por eso, la idea es que comparando lo mejor de una cosa con el comienzo real de otra, esto hace que en muy poco tiempo uno pueda inferir que cuando se comparen iguales, los resultados van a ser iguales, pero con menos hospitalización y menos complicaciones cuando uno utiliza los procedimientos ablativos. Entonces, ¿esto va a reemplazar la cirugía? No lo sé, y la verdad que no creo que sea una discusión importante. Creo que lo importante es que un cirujano moderno no puede desconocer la utilidad de la ablación en diferentes órganos. Hoy nos toca hablar del hígado. Cuando uno planifica, y la planificación es tal vez de las cosas más importantes hoy en cirugía, uno debe saber si la ablación la va a hacer percutánea o laparoscópica. ¿Por qué no pongo abierta? Porque en general ya, salvo que haya una cirugía concomitante, abrir un paciente para hacer una ablación es hoy excepcional. Bueno, uno lo elige. En realidad yo acá puse en la percutánea y estamos haciendo una ablación por microondas con ecografía, porque si ustedes ven, se ve realmente muy bien el tumor, es un tumor muy chiquito y con la ablación podemos hacer un margen alrededor muy, muy bueno con microondas y uno está seguro que está todo bien. Pero para todo lo demás, en percutánea utilizamos más tomografía, o en algunos casos
resonancia, a veces con la auxiliar de llevar el ecógrafo al tomógrafo, pero utilizamos más la tomografía que la ecografía sola cuando usamos en forma percutánea. Y usamos la ecografía, por supuesto, cuando usamos la técnica laparoscópica. Los sistemas de ablación. Bueno, los sistemas de ablación, hoy nos vamos a centrar en microondas, pero en líneas generales es radiofrecuencia, microondas, y en hígado se puede utilizar la electroforación irreversible y la crioterapia. La crioterapia en hígado lo utilizan en Oriente, principalmente Japón y Sur Corea. En Occidente generalmente no se utiliza la crio para hígado. La electroforación irreversible principalmente en tumores que están muy centrales, muy cerca de las ramas biliares. Y la microonda de radiofrecuencia, en una o la otra, se utiliza en el 95% de los casos. Es así que son estas dos las importantes. ¿Y por qué hoy hablamos de microondas? Porque cuando analizamos las series, tanto percutáneas como laparoscópicas, de los centros más importantes, la mayoría de los procedimientos se hacen con microondas y radiofrecuencia tiene indicaciones más precisas. O sea que uno no va a hacer todo microondas, pero la mayoría de lo que va a hacer, sobre todo en hígado, es microondas. Y por eso estamos hablando de microondas hoy. Ahora, cuando uno se pregunta por qué la ablación, a pesar de todas las ventajas que tiene, no termina hoy todavía de competir con la cirugía. Porque cuando uno analiza los resultados, uno tiene que conseguir un margen de ablación alrededor del tumor, entre medio centímetro o 1 centímetro alrededor del tumor, en los 3 planos, no en 2, recuerden, en los 3 planos. Y cuando uno analiza los resultados, sobre todo los casos donde no anduvo bien, es porque no se logró la ablación en todo alrededor de la esfera del tumor, o de la pseudoesfera, porque los tumores no son perfectas esferas. Entonces, es importante conseguir ese margen de ablación perfectamente bien. Recuerden que cuando nosotros analizamos resultados de las series, las mejores series internacionales, vemos que la localización del tumor, el que el tumor tenga menos de 3 centímetros y que esté o no cerca de vasos importantes que podrían reducir el efecto calor, cosa que en microondas no tiene la trascendencia que tiene en absoluto con radiofrecuencia, es mejor con microondas. Todas estas cosas podemos conseguir autores que hablan a favor y que hablan en contra. Pero cuando vemos el dejar ese margen, quemar ese margen de tejido sano de 1 centímetro o por lo menos medio centímetro alrededor del tumor, no hay un solo trabajo que diga que no es esencial. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Y cómo se logra esto? Utilizando medios confiables de ablación. Hoy estamos hablando de Medtronic, de la antena de microondas, y con un sistema de precisión para estar seguros que estamos poniendo la aguja donde nosotros queremos ponerla. La otra parte de la planificación importante es poder saber dónde está el tumor, y por eso las imágenes 3D nos ayudan mucho, tanto ya sea para cirugía abierta, laparoscópica o percutánea, para la ablación, decir, bueno, el tumor está acá, está en este segmento, está con relación con estas estructuras extrahepáticas y con estas estructuras intrahepáticas vasculares, y esto es algo muy importante, planificar al paciente. Segundo, es poder hacer visible lo invisible. Nosotros tenemos que poder ver nuestro target, nuestro objetivo, que es el tumor donde tenemos que poner la aguja, pero a veces no podemos verlo. No podemos verlo por ecografía sola, porque si el hígado es un hígado cirrótico, hay nódulos de regeneración, fibrosis, cirrosis, y a veces no es tan clara la imagen, aún con ecógrafos intraoperatorios de alta calidad. Y a veces los tumores se pueden ver con una resonancia, con técnica de difusión, etcétera, pero cuando uno va a tratarlos en forma ecográfica o tomográfica, no los ve. Y para eso es importante el tema de poder fusionar imágenes, que podemos fusionar imágenes, resonancia con tomografía,
tomografía con ecografía, etc. Y esto hoy se utiliza cada vez más, y no solo en los centros más avanzados del mundo, sino que nosotros en nuestro medio en Latinoamérica, los que estamos en Latinoamérica, y esta charla es para Latinoamérica, también lo podemos tener. No son cosas caras, son más vale de software y de intencionalidad de poder tenerlo. Y esto hace que podamos poner la aguja exactamente en el lugar donde queremos. El tercer punto, que es un punto que no es esencial, pero yo tengo la impresión que cada vez se va a utilizar más y cada vez lo estamos utilizando más, que son los sistemas de guía, las guías de navegación, para que nosotros podamos dirigir nuestra aguja de forma bien precisa, en forma percutánea o en forma laparoscópica. Por ejemplo, ustedes están viendo acá un sistema de navegación electromagnético para ecografía translaparoscópica de Medtronic, que permite poner la aguja en el lugar preciso, y como tiene ese halo rojo uno puede saber el tema de la ablación. Acá estamos haciéndola y fíjense que ahí puse la aguja en el lugar exacto para englobar el tumor y englobar ese halo que necesitamos alrededor. Cuando uno no utiliza guías de navegación en forma laparoscópica y utiliza el transductor laparoscópico, es un poquito complicado y requiere una curva de aprendizaje. Cuando uno completa el esquema del ecógrafo translaparoscópico con esta guía de navegación electromagnética, realmente la curva de aprendizaje es de 1 o 2 casos, no más que eso. Es extraordinaria. A veces es necesario poner múltiples agujas porque ahora estamos tratando en específicas circunstancias pacientes que tengan tumores más allá de los clásicos 3 centímetros. Esto puede lograrse con radiofrecuencia, puede lograrse con microondas, etc. Pero les vuelvo a repetir el tema del secreto, es el margen. Ahora, ¿qué ventaja tenemos con microondas cuando hablamos de margen? Por supuesto, si no tenemos un margen mayor de 10 milímetros, o sea, un margen realmente muy importante alrededor del tumor, yo les diría que radiofrecuencia o microondas es muy similar. Igual es similar de malo si no dejamos margen, si el margen es de 0. Pero, ¿dónde impacta el microondas? Cuando el margen es alrededor de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque ahí es mejor microondas que radiofrecuencia. Porque es como que quema hasta el borde mejor que la radiofrecuencia quema hasta el borde de lo que nosotros sabemos que quema. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos que necesitamos un margen que va a quedar entre 5 y 10 milímetros, que es un margen aceptable, los resultados son mejor con microondas. Entonces, uno tiene que evaluar la posibilidad de eventuales complicaciones con la de mayor rédito oncológico. Entonces, uno tiene que tratar de ofrecer oncológicamente lo mejor a nuestros pacientes. Para ir terminando mi charla, les voy a contar algunos casos para charlar puntualmente de cosas específicas que quiero comentarles, y les voy a contar un poco, y la mayoría de los casos que voy a presentar son casos realizados por nuestro equipo de la Fundación DAICIM en Buenos Aires, que es compuesto por el doctor Mariano Palermo, el doctor Paulo Cafresca, Eduardo Houghton y Caetano Finger, y ahora se agrega el doctor Franco, que junto con el doctor Andriani y toda la parte de cirugía hepática realizamos muchos de estos procedimientos, otros con otros grupos. Ustedes ven en este paciente, donde dice caso número 1 del lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver un tumor medio parenquimatoso, relativamente alejado de grandes vasos, etcétera, de 7,78 milímetros. Nosotros, estos pacientes que tienen tumores de incluso menos de 1 centímetro, creemos que el microondas es muy bueno. Ustedes ponen una aguja, queman y tienen ese halo alrededor importante
que les da la seguridad. Y como no tienen estructuras que tengan que cuidar cerca, realmente hacen una evaluación muy segura. Y fíjense del lado derecho de la pantalla, en lo mismo, en un tumor de 5 milímetros, nosotros creemos que microondas es realmente una muy buena opción para estos pacientes. En algunos pacientes uno dice, bueno, tengo que tener cuidado con algunas estructuras y en este caso que les estoy mostrando es el cuidado con la vesícula biliar, porque si uno quema estructuras que no están específicamente en el hígado, pero tienen un íntimo contacto, como la vesícula biliar, como después vamos a ver órganos duodeno, colon, etcétera, estómago en algunas condiciones, ustedes pueden tener complicaciones. ¿Y esto cómo se soluciona? Se soluciona planificando bien por dónde uno va a entrar, por qué aguja va a poner, cuánto tiempo va a quemar. Recuerden que microondas evalúa la intensidad que van a utilizar y el tiempo que van a utilizar. Y de esas dos de esas dos variables, ustedes van a tener su zona de ablación tumoral. Fíjense que acá tomamos todas las mediciones, a este caso lo hicimos con el doctor Caetano Finger, tomamos todas las mediciones, tomamos nuestro buen tiempo y entramos por un lado desde arriba, etcétera, para quemar un pequeño sector, y después sacamos la aguja y entramos por el otro costado para quemar. Y ustedes ven acá cómo nosotros pudimos, y estos en las dos de abajo que dice after, ustedes pueden ver cómo quemamos la zona donde estaba el tumor y cómo quedó una pequeña lengüeta de hígado normal entre la zona que quemamos y la vesícula. Entonces podemos decir que fuimos efectivos desde el punto de vista oncológico y tuvimos una prevención de tener una complicación de perforación vesicular. En casos más complejos, bueno, está la combinación con procedimientos quirúrgicos y procedimientos y tratamientos con quimioterapia más ablación, donde uno, por ejemplo, puede hacer pacientes que tengan gran carga tumoral quimioterapia, la evolución del paciente después de quimioterapia se fue a cirugía, este paciente fue a cirugía y con una muy buena cirugía realizada por el doctor Oscar Andriani, que dejándole el hígado izquierdo, en la evolución del paciente, el paciente presenta esta metástasis que es ablacionada, como ustedes están viendo ahí por microondas. Está el estómago pegado a la zona. Cuando es el estómago, uno puede tener, no es necesariamente correrlo siempre es necesario. En este caso nosotros la verdad que pensábamos que incluso no íbamos a llegar al estómago, pero fíjense que quemamos y una vez que quemamos y después retiramos la aguja quemando, y esto es importante, retirarla quemando, porque uno esteriliza el trayecto. Esto tiene dos ventajas, por lo menos teóricas. Una de ellas es el hecho de poder quemar y coagular todo el trayecto para evitar un eventual sangrado, que es una complicación infrecuente en la ablación tumoral, sobre todo cuando uno utiliza procedimientos con calor. Y también si hay alguna pequeña célula tumoral que haya podido quedar en el trayecto, también tratarla. Y fíjense cuando ustedes ven en las flechas recortadas cómo se ve el trayecto donde uno sacó la aguja quemando. Y después en las flechas coloradas de línea directa, total, se observa claramente cómo es la zona de ablación y en una parte, porque recuerden que ustedes tienen que ver todos los planos, no solamente un plano, en todos los planos sí hubo un contacto con el estómago. Esto que puede ser muy delicado si estamos hablando de duodeno o colon, el estómago justamente por esa pared gruesa, cuando es solamente un contacto, uno no tiene problemas. Y por supuesto el seguimiento del paciente es algo esencial. En algunos pacientes, cuando uno decide hacerlo no quirúrgico, sino hacerlo en forma percutánea, bueno, acá ustedes ven primero la preparación. Si uno no tiene un quirófano híbrido, tiene que ir a un tomógrafo, tiene que preparar todo
con anestesia general, etcétera, todo como si fuese un quirófano. ¿Se pueden hacer estos procedimientos sin anestesia general? La respuesta es sí, pero nosotros preferimos no. Preferimos hacer siempre anestesia general. Primero, porque si bien no produce dolor, sí produce una sensación, no es algo agradable. Y segundo, es porque nosotros necesitamos realmente inmovilización del paciente para poder, por lo menos por el momento, para poder hacer los procedimientos, para poder justamente tener esa precisión en colocar la aguja en el lugar exacto. Por lo tanto, usamos anestesia general. Acá ustedes ven, en este caso, el caso 4 que les presento, un tumor que está en el lóbulo izquierdo residual después de una hepatectomía por cáncer, y tiene dos metástasis, una bastante central, yo le diría sencilla, y una que está en contacto, muy en contacto, muy cerca del estómago. Entonces, lo que hacemos primero es quemar la más fácil, quemar la que está bien intraparenquimatosa, y ahí que estamos tratando, y después hay que tratar la que está cerca del estómago. Pero para evitarnos problemas, recuerden como lo estamos haciendo en este caso percutáneo y no laparoscópico, que podría haber sido una opción, pero como tenía una cirugía previa abierta, compleja de hígado, etcétera, pensamos que iba a haber muchas adherencias, entonces fuimos directamente a percutánea, y ustedes ven cómo, y en este caso está el doctor Caetano Finger, está poniendo la aguja no en el tumor, sino atravesando el tumor entre el hígado y el estómago, con la idea de separar, colocándole solución de dextrosa, no hacerlo con solución fisiológica porque por los electrolitos, etcétera, difunde el calor y entonces podrían tener más problemas y no beneficios, pero con dextrosa le separa el estómago del hígado. Y ustedes ven acá, en estas, con la flecha verde claro, ven el tumor, ven con el número 1 la aguja por donde se le está inyectando la solución de dextrosa, y con las flechas celestes uno ve cómo esta dextrosa desplaza al hígado. Perdón, al estómago del hígado. Una vez que uno tiene esto, lo que hace uno es coloca la aguja para ablación. Y ustedes están viendo acá cómo la aguja está atravesando el tumor, incluso la puntita de la aguja está en el líquido, porque uno sabe que tiene ese resguardo de seguridad, y entonces con esto uno va a tener realmente el halo de ablación alrededor del tumor, que es lo que está buscando. Es así que ustedes ven cómo se está haciendo aquí, y ustedes pueden ver, dice before, antes, ustedes ven en la flecha verde los dos tumores, y donde dice after, después, ustedes ven la zona como queda ablacionada perfectamente bien, ya el estómago incluso ya casi en contacto con el hígado nuevamente, no es necesario sacar la dextrosa, ese líquido que uno coloca a los 50, 60 centímetros cúbicos que coloca, no es necesario retirarlos, entonces uno puede hacer la ablación perfectamente bien. Consideraciones finales para ir terminando. Cuando uno tiene un tumor cerca de un vaso y donde sabe que la radiofrecuencia no va a ser del todo efectiva y que no tiene, ese vaso no tiene una gran trascendencia, por lo cual uno hasta podría trombosarlo, etcétera, sin lugar a dudas, el hecho de utilizar microondas es de elección, y esta es la mayoría de los casos. En casos muy especiales, y con esto termino, donde, por ejemplo, este paciente que tenía una trisegmentectomía, donde tenía una sola suprahepática y que estaba muy cerca del corazón, por lo tanto, electroporación irreversible no era posible y había que destruir el tumor, pero había que cuidar esa única suprahepática, que era la única salida de sangre que tenía el hígado. Nosotros en estos casos usamos técnicas de radiofrecuencia combinada con múltiples agujas. De esta manera uno puede quemar todo el tumor, como fue este caso, y que en el seguimiento no hubo hasta el momento recidiva de tumor, y sin trombosar
la única vena que le quedaba al paciente. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Microondas es muy bueno, no es para todos los casos, pero para la gran mayoría de los casos, y hoy yo les diría que un centro que haga hígado tiene que hacer ablación, un centro de ablación tiene que hacer, tiene que tener la posibilidad de hacer microondas. Es muy personal, es de nuestro grupo de trabajo, está basada más en la experiencia que, que solamente en la evidencia, pero creo que puede serles útil. Acá dejemos la electroforación irreversible y la crio, que como ven tiene indicaciones muy precisas. La electroforación irreversible, específicamente cuando el tumor está cerca del hilio hepático, donde podríamos lesionar una vía biliar. 5% de los casos. El 95% ustedes van a utilizar microondas o radiofrecuencia, principalmente microondas. En los tumores chicos, creemos que microondas tiene un lugar muy claro, a diferencia de lo que se decía antes, que los tumores chicos podían ser radiofrecuencia. No, tal vez sean los mejores para hacer microondas. En los tumores grandes, los tumores grandes es 2 centímetros para arriba, que puede ser para arriba, puede ser, ya lo van a escuchar mañana, Reto Vale habla de tumores de 8 centímetros, pero bueno, eso es muy arriba. Pero en tumores de más de 2 centímetros pueden utilizar microondas, o si utilizan radiofrecuencia van a tener que utilizar más de una aguja de radiofrecuencia. En ese caso los costos están muy cercanos o es peor para radiofrecuencia. En los tumores cerca de elementos vasculares que no sean esenciales, claramente microondas es mejor, porque no tiene el síndrome de pérdida de calor por la sangre que pasa por el vaso, como sí tiene radiofrecuencia, entonces es más efectivo. En definitiva, utilizar lo mejor para cada paciente es, como siempre, buena medicina. Este es el grupo de trabajo en Buenos Aires y el grupo de trabajo en Estrasburgo. Y bueno, es un placer estar con ustedes acá en este simposio de Medtronic. Salgo. Ahí está, y dejo de compartir ahora la pantalla. Bueno, en estos minutos que nos quedan, Francesca, yo querría preguntarte acerca de la utilización de microondas en América Latina. Hoy podemos tener microondas, ¿tenemos microondas en todos lados? Bueno, no tenemos microondas en todos lados, pero estamos aumentando la cantidad de países que ya tienen el producto registrado en el mercado. Por ejemplo, Argentina es un país que ya tiene el sistema Imprint, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Puerto Rico, lo tenemos en Brasil desde pocos meses, y estamos trabajando por aumentar el número de países que pueden adoptar el sistema. En Estados Unidos, por ejemplo, ya el sistema Imprint ha reemplazado totalmente la radiofrecuencia. Ya no existe el CULTIP, por ejemplo, en los Estados Unidos. Vamos a ver si la tendencia será la misma en Latinoamérica también, o se observará de todo modo un balance entre las dos tecnologías, porque como usted ha explicado muy bien, hay situaciones donde a lo mejor la radiofrecuencia puede ser usada en lugar de la microonda, pero en el caso de márgenes inferior de 5 milímetros, por ejemplo, la microonda tiene ventajas más importantes. Sin lugar a dudas. Yo creo que si tenemos que decir cuál es el futuro de la ablación, es precisión. Es lo que se habla de medicina de precisión global, acá tiene una importancia capital. Acá 5 milímetros es una eternidad, es muchísimo.
Entonces, si yo diría, ¿qué tiene de malo la ablación? Es que es lo mejor que tiene, es que son agujas. Entonces, el riesgo con la aguja realmente es mínimo. Pero entonces, ¿por qué digo que es malo? Porque hay que tener el entrenamiento para poder realizarlo. Es una curva de aprendizaje corta, es una curva de aprendizaje relativamente sencilla, pero que es necesaria. Eso lo saben bien los radiólogos. A veces pasa que los cirujanos tenemos una especie de ego muy especial, entonces si hacemos grandes cirugías, ¿cómo no vamos a ver poner una aguja? Y la verdad es que requiere unos tips. Entonces, no muchos, no terribles, pero requiere que nosotros nos entrenemos en estos pequeños tips para tener los mejores resultados. Hay entre la audiencia comentarios que salieron sobre la necesidad de tratar cada paciente individualmente y con terapia multimedial. Ese es un concepto que yo pienso es muy, muy importante por el tratamiento de hepatocellular carcinomas, de metástasis de hígado, la colaboración entre los cirujanos, los radiólogos, es extremadamente es la llave del suceso del tratamiento de estos pacientes. Y no es un tratamiento solamente, son más tratamientos y son pacientes que tienen que ser seguidos en el tiempo y no tratados una vez y ya no se ve el paciente. Es un íter continuo. Totalmente, pero totalmente de acuerdo. No quiero adelantar la charla de mañana a las 8 de la mañana, horario de Buenos Aires, pero una parte de esa charla, y la discusión va a estar en la discusión, entre otros, va a estar Nick Botey, que es el jefe de cirugía HPV del MD Anderson, y va a estar Go Wakabayashi, tal vez uno de los 3 o 4 mejores cirujanos laparoscopistas del mundo, que van a discutir exactamente lo que dijo Francesca Rancati. Van a discutir si tal vez los cirujanos tenemos que dejar de discutir un minuto si el punto lo damos así o así, y tenemos que salir de la caja y decir, veamos el esquema total. Veamos quimio, veamos ablación, veamos resección, veamos opciones de quimioembolización o de radioembolización, etcétera. Veamos el conjunto y eso mejora resultados. Y ya hay trabajos sobre eso. Los trabajos, hay sobre todo un autor específico japonés que es muy claro diciendo, cuando uno ve el panorama, los resultados son mejores. Él dice que los pacientes japoneses andan mejor, no porque los japoneses, como decimos los occidentales muchas veces, no, son más flaquitos y más fáciles de operar, sino que andan mejor porque hacen el tratamiento ese que decía la doctora Rancati, total. Y posiblemente tengamos que aprender también eso de ellos. No sé, Mariano, Edgardo, si hay alguna pregunta más del público en estos minutos. Si no... Acá, Mariano, una pregunta de Silvana Puca. Un paciente que ya presenta una trombosis portal por quimioembolización previa con una nueva lesión. ¿Es contraindicación de ablación? No, en absoluto. En absoluto. No tiene ninguna contraindicación de ablación que tenga una trombosis. El tema hay que ver si la trombosis es producto o de su cirrosis o de sus procedimientos previos y no sea una trombosis por trombosis tumoral del hepatocarcinoma, que eso puede pasar sobre todo en hepatocarcinomas de mayor tamaño, etcétera. Si es así, bueno, ya son otros parámetros oncológicos, pero que esté trombosado no contraindica en absoluto la ablación tumoral. Es más, si usaras radiofrecuencia te diría que casi te va a ir mejor. Si usas microondas te va a ir igual, porque el microondas no le da demasiada importancia al tema de la pérdida de calor por los vasos. Mariano, Otra Luis pregunta. Poggi, perdón, Mariano, Luis Poggi pregunta sobre una metástasis cercana a la vena cava
y a la suprahepática media, ¿qué diferencia en resultados crees que hay entre cirugía y ablación con microondas? No, por supuesto hay que ver el caso en particular, pero y depende de muchos factores. Yo creo que estamos teniendo resultados de ablación en localizaciones complejas que eran impensados 4 años atrás. Impensados. Eran pacientes que nosotros rechazábamos así en un segundo. Y ahora muchas veces obligados, porque son pacientes que ya han tenido cirugías iterativas y realmente no se pueden operar y que han dado muy bien. Bueno, la última diapositiva que mostré es un caso que clásicamente no se podría tratar con ablación y se trató y anduvo bien. Por supuesto, es más complejo, requiere sí más tecnología, más experiencia y los resultados no son exactamente iguales, son un poquito peores. Pero la cirugía tampoco es una cirugía fácil en esa localización y no es una cirugía exenta de complicaciones e incluso de dejar tumor. Uno podría decir que podría tener el famoso tumor de contacto con los vasos, que no es lo mismo que tumor de contacto con el parénquima, etcétera, pero en líneas generales son pacientes complejos desde el punto de vista ya sea ablación o cirugía. Lo último sobre eso, Edgardo, es el tema de la planificación. Cuando la planificación tiene, aparte de lo que yo comenté que es específico, que es una vez que se decide que va a ir a ablación, yo comenté todo eso, hay una planificación que es previa, que es la discusión entre oncólogos, cirujanos, intervencionistas, etcétera, intervencionista vascular, intervencionista de ablación, etcétera. Eso da los mejores resultados, que entre todos decidan qué es lo mejor para el paciente. No funciona cuando vos decís, este paciente se lo mandé al oncólogo, el oncólogo se lo mandó al radiólogo, el radiólogo se lo mandó al cirujano. Eso funciona mal. Funciona bien cuando entre todos deciden cómo se hace y cómo se sigue. Sin duda. Excelente. Mariano, una pregunta más. Héctor Agnesio de Posadas, primero felicita por toda la organización del curso y pregunta si en recaídas cerca del área de transección hepática por una cirugía previa se tiene algún recaudo, ya que esa zona es más propensa a bilomas y filtraciones y bueno, tiene esa duda. ¿Tenés para contestarle? Es complejo, posiblemente hay que usar mucho, porque el problema está que también si hiciste biliodigestiva, se pega el yeyuno, y si no hiciste biliodigestiva, se puede pegar el colon, salvo que haya tenido una cirugía colónica justo derecha, etcétera, bueno, etcétera, pero si no se puede pegar. Entonces, realmente eso es lo que más te preocupa. Te preocupan dos cosas, los órganos que pueden estar pegados, que eso los despegás con dextrosa, como les conté, y si no tiene cirugías previas, este paso sí tenía cirugías previas, pues si no, moviendo el paciente de posición, podés tener mejor llegada. Y la otra cosa que te preocupa en ese caso que comentan es que el tumor, la residuo tumoral esté cerca del ilio. Y ahí ya tenés que tener cuidado de no quemar la vía biliar, porque eso sí es una complicación terrible. Bien. Bueno, yo creo que estamos en horario. Solamente, Francesca, para decir gracias a Medtronic por apoyar el Congreso. Y bueno. Gracias por la oportunidad. Bárbaro. Gracias, doctor Ancati, gracias Medtronic y gracias a los casi 2.000 personas que estuvieron presentes escuchando esto. Y bueno, arrancamos con la próxima sesión.